Vamos con el temita piedra de ayuda, o en el hebreo Eben Ezer, piedra de socorro. Me voy a saltar unos textos. Vamos a leer ese. 1 Samuel 7:2. Dice, vamos a leerlo todos. Pónganle atención a lo que está subrayado. El arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo, unos 20 años. Y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente al servicio solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Al menos encontramos tres cosas aquí importantes. Voy a pasar al punto central. Bueno, aquí. 6. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a liderar a los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos. 8. Y dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel, y el Señor respondió. Versículo 11. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la cual colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Eben Ezer. El Señor nos ha ayudado hasta aquí. Bien, va a ser rapidito. En esta lectura encontramos al menos tres cosas. En estos pasajes nos habla, número 1, Dios desea que hagamos, número 1, buscar con ansia su rostro, ¿sí? O en este caso Samuel nos está diciendo: busca en el rostro de Dios. Buscar, al decir rostro, implica busca el favor, busca la bendición, ¿sí? 2, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? Deshacerme del estorbo. 2.1, sé vulnerable para el Señor. Versículo 7. Y 3, dedicar mi vida a Él. Al menos estas tres cosas, o 4, son las que son necesarias y muy importantes para nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando buscamos con ansia el rostro de papá, estamos tomándolo como lo más importante para nosotros, ¿sí? Así como lo más importante para nosotros, y no como un requisito a cumplir. Dios no es un gusto o un capricho, es una necesidad para nuestra alma. Así como dice el Salmo 91:1, ¿cómo dice? Hasta ahí, dije 1. Háceme adelante. Dice el que habita, no dice el que visita. Habitar es vivir dentro de, pasar un tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Entonces, para nosotros la búsqueda constante de Dios debe de ser diaria, constante. ¿Por qué? Porque necesitamos de Él. Esto hace que tú, hermano o hermana, valores tu relación con papá y tu posición de hijo. Hemos hablado muchas veces de esa posición. ¿Tú quién eres delante de Dios? ¿Cuál es la posición en la donde tú estás? Es decir, donde Él te ha colocado para poder bendecirte. Yo les dije que una cosa es que Jesús esté aquí y otra cosa es que el diablo te quiera tener aquí. Cuando Jesús dijo: y los voy a sentar, o mejor dicho, ya están, sobre toda autoridad, reino, poder, autoridad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si Jesús está arriba, yo estoy arriba también. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Lo veíamos la semana pasada. ¿Qué es lo que veíamos? Que Dios sometió todas las cosas, todo lo habido y por haber, debajo de los pies del Señor.
Y si Él los sometió, están sometidas también debajo de mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vivirlo, creerlo, accionar. Pero primero tengo que empezar con buscar el rostro de Dios. Si yo no busco el rostro de Dios, va a ser difícil o casi imposible, porque necesito iniciar con la bendición de mi Dios. Eso me lleva, precisamente esto hace a que me deshaga del estorbo. Mi relación con papá es más importante que cualquier otra cosa. Y esto demanda a que cambie mis prioridades, que escoja lo que es conveniente en el Señor y me aparte de lo que me aparte o me aparta de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que te llega a apartar de la presencia de Dios? Si te llega a apartar de la duda, ¿qué vas a hacer? Apártate de la duda. Si te llegas a apartar de la incertidumbre, ¿qué vas a hacer? Reprende la incertidumbre. ¿Por qué? Porque muchas veces es, ay, pues ya ni modo, lo que venimos hablando desde hace tiempo. Cuando Dios dice algo, es porque lo va a hacer. Y yo tengo que tener esa fe, esa certeza para poderla cumplir en mi vida. ¿Por qué? Porque ya está hecha, ya está dada. No es un ve y enfréntate, ya está. No es conquístala, porque ya está conquistada, es que tú te pares y digas, aquí estoy. ¿Sí? Por eso, quítate de lo que te está estorbando. ¿Qué te estorba para tu relación con Dios? ¿Qué es lo que te estorba? De eso, quítate. Dudas, incertidumbre. La pereza. Quítense de la pereza, porque eso hace que te apartes del Señor. ¿Se acuerdan la semana pasada que les decía qué es un genio? O el demonio. El significado de demonio. ¿Sí se acuerdan que les decía que significaba genio? ¿Y qué hacía un genio? Te abrazaba así bien a gusto y te decía, no vayas. Te apapachaba y te decía, ¿para qué? Otro momento. Ya va a haber tiempo. Sigue como si nada. Al final el Señor te perdona. Así que hay que tener cuidado con esos demonios. ¿Por qué? Porque nos hablan tan bonito que poco a poco nos llegan a apartar de la presencia de Dios. Eso significa genio, una persona que te está apartando. No persona, un ser. Y que te abraza y que te apapacha y tú te sientes bien a gusto. Y cuando te apapachan y te sientes bien a gusto, ¿qué haces? Ahí te quedas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay peligro. ¿Por qué? Porque está todo bien. Así que así es Satanás. Te llega y te apapacha y dice, no pasa nada. No le hagas caso a ese Dios que dice que tienes que cambiar tu conducta. No le hagas caso a ese Dios que quiere toda tu alma. No le hagas caso. Sí, es cierto. No, eso es lo que hace. Esa es la función de Él, esa es su chamba. ¿Cuál es tu chamba? A ver, ¿es verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra? Por eso, quita todo estorbo con la Biblia también. Samuel sabía que el estorbo estropea la relación con Dios y tarda las bendiciones en llegar a nuestra vida. Por tanto, la derrota a nuestra vida es segura. Nadie planea una derrota y menos un hijo de Dios. ¿O usted sí ya la ha planeado? Dígame, yo ya planeé mi derrota. ¿No? Ah, bueno. Amén. Esto hace entonces que cuando yo busco al Señor, cuando busco el rostro, cuando quito lo que me estorba, cuando estoy buscando, mis sentidos y pensamientos están vulnerables ante el ataque del maligno. Los israelitas sentían miedo porque estaban vulnerables ante el ataque de los filisteos. Pero ellos habían decidido confiar en Jehová y salieron y dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. ¿Estaban vulnerables? Sí. ¿Estaban buscando el rostro de Dios? Sí. Una persona vulnerable puede cometer errores. Es por eso y es indispensable que te rodees de hermanos, de gente que te ayude, no que te estropee. Cuando estés vulnerable, no cedas a la tentación. Pues bueno, ya ni modo, así es la vida. Bueno, en otro momento. ¿Qué es eso? Esas palabras que dicen? ¿Qué acción tiene esas palabras? ¿Es una acción positiva? ¿Es una acción negativa? ¿Es una acción que bendice? ¿Es una acción que maldice? ¿Qué es? ¿Cuál es la intención de esas palabras? Porque tienen un poder las palabras.
Entonces, no cedas a la tentación, no cedas al fracaso, al miedo, sino pide ayuda y esfuerces en el Señor, porque tu victoria ya está. Es más, mira, ellos estaban en un cerro que se llamaba Mizpa, ¿sí? Ese cerro, Mizpa, significa el vigilante. Hermano, se llama el vigilante porque Dios vigila tu entrada y tu salida y la bendice desde ahora y para siempre. Él está viendo, Él está analizando quién te llega, quién te va a atacar, quién te va a destruir. Él está viendo todo lo que está aconteciendo en tu vida, alrededor de tu vida y hasta dentro de tu vida. Por eso se llama Mizpa, porque en este lugar Dios me está vigilando. Te voy a decir una cosa. Cuando se hacían las fiestas del Señor, Dios decía: todos ustedes se van a concentrar en Jerusalén 3 veces al año, 3 fiestas, perfecto. El problema es que decía todos, y todos, ¿qué creen? Eran todos. Entonces imagínate el que venía, por ejemplo, de Peribán, de Tocumbo, de Tinguindín, de Cotija, y decía: vengan todos aquí a esta iglesia, pero todos. ¿Sabes cómo se quedaban las ciudades y los pueblos? Despojados, no había nadie. ¿Sabes qué significaba eso? Que ellos confiaban tanto en Dios que decían: sí, ahí voy. Ellos tenían tanta confianza en la protección del Señor que dejaban a las vacas, a los becerros, a los puercos, a los caballos sin protección humana. No había quien los vigilara. ¿Por qué? Porque lo estaba vigilando el Señor. ¿Te imaginas ese grado de confianza que ellos tenían en el Señor? Si cuando uno sale de su casa, ¿cómo se siente? Le pone 2 llaves, 3 llaves, la de seguridad, el candado y el candado de seguridad. ¿Por qué? Porque hay cierto temor. Pero allá no. Jehová dice: yo te voy a cuidar tu casa. Pero confía. Por eso este lugar es muy importante, porque estaban en Mizpa. Me siento vulnerable, no te preocupes, estás en un lugar donde no existe la vulnerabilidad. Estás en Mizpa, estás en un lugar donde el Señor te vigila. Y no tan solo te vigila, te bendice. ¿Y qué pasó después? Por último, Dios desea que nos dediquemos a Él. Dedicar implica estar bajo la ayuda, protección de alguien más. Muchas veces vemos como dedícate a mí, como si fuera una especie de siervo o esclavo, pero no. El asunto aquí es el asunto de la protección. ¿Quién me va a proteger? ¿Por qué me va a proteger? ¿Me conviene que me proteja o no conviene que me proteja? Ese es el asunto. La protección que yo puedo otorgar, pero también la protección que yo puedo recibir. Y si yo no puedo otorgar o recibir una ayuda, una protección, va a ser muy difícil. Por eso vemos desde Génesis hasta Apocalipsis la bendición y la protección del Señor. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo, ¿no dice así Jesús? En Isaías dice: buscadme a mí y sed salvos. Bueno, en la otra versión dice: miradme a mí y van a ser ayudados. ¿Sí? Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis siempre el Señor está vigilándote, cuidándote que no metamos la pata y que nos esté bendiciendo. Y ahí entonces, es decir, si no me someto a Dios, estoy fuera de su protección, porque necesito estar sometido bajo las alas del Señor. Ya lo veíamos en el Salmo 91:1. El que habita el abrigo del Altísimo va a vivir, va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Mateo 23:37 dice: fíjate, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué? No quisiste. Aquí le está hablando a la ciudad. Y a lo mejor nos puede hablar a nosotros, a nuestras familias. Quise juntar a tu familia conmigo, pero tú no quisiste. ¿Por qué? No lo sé. Pero dice: yo quiero juntarte.
¿Cuál fue el resultado de estas tres cosas? El Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante ¿quién? ¿Qué hizo Dios? Cuando buscas el rostro de Dios, ¿qué hace Dios? Te defiende. ¿Por qué? Porque Él está vigilando. ¿Qué hace Dios? Manda truenos, manda confusión. Versículo 11, entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, que significa el Señor no ha dejado de ayudarnos. En cualquier circunstancia, en cualquier momento, aún a pesar de nuestro pecado, de nuestras faltas, de la problemática que llegamos a tener hasta este momento, dice, Dios me ha ayudado. ¿Los hijos de Dios habían pecado? Sí. Por eso Samuel les dijo, dejen sus imágenes de Astarot, dejen de adorar a otros dioses. ¿Y qué hicieron? Dejamos, nos sentimos vulnerables. ¿Y qué pasó? Señor, defiéndeme. Defiende mi casa, defiende mi negocio, defiende mi salud. Esto hace que entonces Dios nos ha permitido este lugar que cumpla 22 años. No es por lo que hagamos, es por su gracia. Y como decía la hermana Rosario, Dios no ha quitado su candelabro de este lugar, su lugar de iluminación. Porque si lo hubiera quitado, este lugar ya hubiera desaparecido hace tiempo. Pero está en la gracia de Dios que todavía permanezca. Está en la gracia de Dios que este lugar siga. ¿Cuándo? No lo sé. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Que crezcamos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que maduremos, que lo conozcamos, que alejemos lo que nos estorba y que nos dediquemos a Él. Dedicar es, vengo porque me conviene. Luego platicamos de la conveniencia. Me conviene estar debajo de ti. Vamos a ver.